Colombianos, el comisionado de paz Danilo Rueda pone en tela de juicio las denuncias de Francisco Barbosa sobre un presunto atentado contra él, ¿no? Pues el fiscal responsabiliza al gobierno Petro por desconocer el plan terrorista que tiene el ELN para asesinarlo. En diálogo con la revista Semana, el jefe del ente acusador cuestionó las declaraciones dadas este jueves por Rueda en RTBC. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le respondió duramente al alto comisionado de paz Danilo Rueda, quien en entrevista con RTBC sembró dudas este jueves sobre el plan terrorista del ELN para asesinar al jefe del ente acusador. Rueda dijo que la desinformación significa un saboteo al proceso de paz con ese grupo criminal y desestimó las fuentes de información del plan para atentar contra el fiscal Barbosa. Vamos a escuchar las palabras de Danilo Rueda y por qué molestaron al fiscal. Ahí se tramita cada caso. En este momento está surtiendo la información que suministra, que se conoce públicamente, la que suministra el ELN, y luego hay un conjunto de verificaciones, pero todavía no hay un pronunciamiento de fondo. Simultáneamente esperamos que la Fiscalía, conforme a lo que ayer se acordó con el ministro de Defensa, pues profundice en hipótesis de investigación judicial, ya que el hecho de que el ELN haya manifestado públicamente que no es responsable y que la fuente de la información haya quedado en cuestionamiento, pone dudas y plantea hipótesis que tienden a señalar que hay un saboteo a los avances que hay de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Toda la información se recauda, se discute al interior y luego se toman decisiones. En algunas ocasiones hay que hacer verificación en terreno. Entonces también tiene hay unos procedimientos definidos y se coteja la información. Hay que recordar que el mecanismo de monitoreo y verificación no se pronuncia sobre asuntos de fondo, aclara situaciones, pero no se puede pronunciar sobre asuntos de fondo. Esta situación, que es delicada, que es grave, tiene hipótesis, y una de esas hipótesis es que detrás de esto podría haber un saboteo a los avances sustanciales que hay en el acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Pues el comisionado no da credibilidad a esto y lo acusa es de sabotear a la paz. Pues el fiscal señaló las expresiones de Rueda que son miserables porque desconocen la institucionalidad y valían irresponsablemente lo expresado por el ELN. Por venir del alto comisionado de paz, son expresiones que aumentan el riesgo para mi vida y la de mi familia, y por eso responsabilizo al gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro por las afirmaciones de su delegado y por cualquier cosa que pueda sucedernos. ¿Ustedes creen que uno de los hombres más custodiados de Colombia, que es el fiscal Barbosa, le pase algo? Yo no creo, ¿no? No puedo ser enemigo de la paz porque he suspendido 19 órdenes de captura contra integrantes del ELN y más de 70 órdenes de captura contra integrantes de todas las organizaciones criminales. Sobre las fuentes de información, el fiscal fue enfático. Las fuentes de información fueron oficiales, incluso una del Ejército Nacional. Si es así, el Ejército Nacional es el que está saboteando entonces el proceso de paz con el ELN y no fue el fiscal general de la Nación. Semana confirmó que la información del posible atentado terrorista, no solo contra él, sino contra Eduardo Zapatero, la senadora María Fernanda Cabal, está en manos del ejército desde hace 2 meses, pero que no se había hecho pública para evitar entorpecer los diálogos con el ELN. Frente a eso, Barbosa dijo, sí, eso es cierto, estarían poniendo ese proceso de paz por encima de la vida de los colombianos. También el fiscal le envió un mensaje solidario a la senadora María Fernanda Cabal y al general Zapatero por las amenazas del ELN en su contra y aseguró que todas las investigaciones del plan terrorista tendrán celeridad. También le preguntaron a Barbosa sobre su opinión sobre el hecho de que hasta ahora el presidente Petro ha guardado silencio. Petro no me ha llamado, dice él. Esto no es normal. Lo lamento. Uno esperaría que existiera solidaridad entre las instituciones que componen el Estado de Derecho. Pero sin embargo, aquí Petro mandó al ministro Iván Velázquez a hablar con él. Ustedes vieron las imágenes, sin embargo se las vamos a mostrar a qué conclusiones llegaron. Entonces ahora espera que lo llame el presidente de la República. Y es que el mismo ministro Iván Velázquez, junto a la cúpula militar y de la policía, se reunió con el fiscal Barbosa para analizar la información de un presunto plan del ELN para atentar contra la vida de este fiscal. Se tomaron las siguientes determinaciones. Primero, se tiene que hacer una verificación de las fuentes que suministraron la información sobre el atentado. Y lo otro, brindar toda la protección requerida al fiscal general. Esto lo dijo el mismo Iván Velázquez. Pero ahora el otro extraña una llamada de Gustavo Petro. De las fuerzas militares, el director general de la Policía Nacional, nos hemos reunido con el señor fiscal general de la Nación a propósito de la información conocida el día de ayer sobre un posible atentado que pudiera realizarse en su contra. Con él y con la señora vicefiscal Marta Mancera
evaluamos la información que se ha recibido. Inicialmente le expresamos naturalmente al señor fiscal nuestra solidaridad, el respaldo del gobierno nacional, la reafirmación de la voluntad del gobierno por dar toda la protección requerida al señor fiscal general. Pero en la evaluación de la información, lo que hemos convenido es en el seguimiento a la investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la Nación, pero la verificación respecto de las fuentes que han suministrado la información, la determinación de la credibilidad, de la veracidad, de las posibilidades efectivas de que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable, o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz que se da en el Ejército de Liberación Nacional para tratar de torpedearlo. Pensamos que con toda prudencia, pero con absoluta responsabilidad, tenemos que valorar toda esta información y adelantar las labores correspondientes. Bueno, en primer lugar, decirle al país que el día de hoy nos hemos reunido con el señor ministro de Defensa, con la cúpula militar, con la señora vicefiscal, en donde se les explicó cada una de las informaciones que hemos venido teniendo en la Fiscalía General de la Nación sobre un posible atentado en mi contra. Agradezco la solidaridad del Gobierno Nacional frente a estos hechos, y lo que se ha establecido hoy es un capítulo también muy importante de diálogo institucional entre las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, para poder esclarecer cada una de las informaciones que han dado pie a una investigación judicial en el marco de lo que ya se le ha explicado a la opinión pública a través de un comunicado de la Fiscalía. Lo curioso acá es que aquí dice unas cosas frente al ministro de Defensa Iván Velásquez, y en Revista Semana dice otras cosas de que Gustavo Petro no lo ha llamado y que pues espera que lo llame, ¿no? Por otro lado, el jefe de Estado, Gustavo Petro, estaba en Brasil asistiendo a la cumbre del Amazonas, pero el último día del evento faltó a 2 compromisos programados. No fue visto por los periodistas que lo acompañaban y tampoco regresó al país en la fecha prevista. Dicen las personas que qué se hizo, que por qué se perdió, y los medios prepago pues sacando hipótesis y cuestiones realmente delicadas, acusaciones como una que hizo JP Hernández, que si presuntamente el presidente tenía alguna adicción. Tremendo esto, señores. Pues el presidente reapareció porque pues estuvo desaparecido este miércoles 9 de agosto en la jornada en la que no asistió a ningún acto público. No fue a tomarse la foto protocolaria en el cierre de la cumbre del Amazonas y mucho menos hizo sus acostumbradas publicaciones en su cuenta de Twitter. Por esa ausencia, el paradero del mandatario durante su visita a Brasil volvió a generar todo tipo de interrogantes. La propia presidencia había compartido con anterioridad la agenda oficial del jefe de Estado. Sin embargo, no se le vio en ninguno de los eventos públicos que se llevaron a cabo en la cumbre, que fue liderada por su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. En primer lugar, en la imagen oficial de esta cumbre sobre el Amazonas no aparece Gustavo Petro junto a los 12 jefes de estados asistentes. Sobre esta ausencia, desde el Palacio informaron que el presidente estuvo atendiendo de manera virtual una serie de reuniones para estudiar y tomar decisiones sobre la denuncia de la Fiscalía General de la Nación, que anunció conocer un plan del ELN para atentar contra la vida del fiscal Francisco Barbosa. Lo curioso fue que en ningún momento durante el día se publicaron fotografías, como siempre lo hacen, ¿no?, para sustentar que el presidente estuviera participando en dichas reuniones. Solamente se compartieron algunas imágenes por parte del Ministerio de Defensa en las que se observa a toda la cúpula militar, el director de la policía y al fiscal Barbosa reunidos en Bogotá, ¿no? Y que fue pues las imágenes que les mostramos de las declaraciones del fiscal Iván Velásquez. Con el paso de las horas, el presidente Petro continuó brillando por su ausencia en los eventos públicos de la cumbre del Amazonas, que fue convocada por él mismo. Este hecho no pasó desapercibido por la constante defensa que Petro ha manifestado por el cambio climático y la protección del Amazonas, que siempre han estado en sus prioridades. Otro hecho que llamó la atención de todos los que acompañaban al mandatario en Brasil y también en Colombia fue relacionado con que desde la Oficina de Comunicaciones de Presidencia madrugaron a compartir la agenda del día, y que supuso que se cumpliría por parte del jefe de Estado. Aunque en dicha agenda se habría informado que el presidente estaría presente en los 4 eventos vistos para el día, el mandatario no se le vio en ninguno de ellos. Quienes sí dieron la cara fueron los ministros de Relaciones Exteriores y de Ambiente, que se encargaron de las declaraciones a lo largo de la jornada.
Asimismo, el vuelo de regreso al país que tenía programado el avión presidencial para la tarde del miércoles se aplazó para el jueves por las malas condiciones climáticas en los alrededores del aeropuerto de Brasil. Sin embargo, ningún otro mandatario de los que asistieron a la cumbre tuvo que aplazar su regreso. Pues esto da pie para que Revista Semana y los de la oposición hagan fiestas por las ausencias del presidente. Dice Semana, ¿no? Se menciona en los pasillos que hay detrás de los constantes incumplimientos del presidente Petro. Como en otras oportunidades, una vez más es notoria la ausencia del presidente de la República, Gustavo Petro. Esto genera diferentes posturas, pues no hay una explicación como tal de por qué el mandatario no aparece pese a sus responsabilidades con la agenda que le corresponde. Y es que uno de los que dio declaraciones fue el señor J.P. Hernández de Alianza Verde. Lo primero que señaló el senador y opositor del gobierno Petro es la preocupación que tienen no solo él, sino los colombianos y personas incluso que trabajan en el gobierno, porque esto no puede normalizarse. De hecho, Hernández comentó que ya van 85 casos de ausencias del mandatario colombiano, tanto en compromisos a nivel nacional como de carácter internacional. También detalló que esas ausencias se extienden hasta por más de 24 horas. Nadie sabe lo que pasa con el presidente. Preocupa que el jefe de Estado, el mandatario, el presidente, el que tiene las riendas del país en todo sentido, quizás esté atravesando un tema grave y los colombianos no sepamos, dijo JP. Asimismo, habló de una pregunta que él mismo formuló en redes sociales sobre los que serían los rumores que rondan en el Congreso y tendrían que ver con el presidente Gustavo Petro. Ante esto, el senador de Alianza Verde dijo lo siguiente: recordemos que en uno de los audios revelados por Revista Semana, en los que habla Benedetti, toca el tema de una dicción propia y compara que así lo critiquen a él, no hablan del otro señor. Presuntamente, en palabras del señor J.P. Hernández, sería Gustavo Petro. Yo la pregunta que hago es: no tengo confirmación. Si tuviese confirmación ya estaría elevando una alerta. Pero la pregunta que hago es: ¿tiene algún tipo de adicción el presidente Gustavo Petro que no permite estar físicamente al 100% para responderle al país? Esto es lo que cuestiona Hernández. Pues aquí duras y presuntas acusaciones que lanza este señor. De acuerdo con JP, en estos momentos el país se encuentra atravesando un tema grave de seguridad en todos los sentidos, de modo que esto depende directamente del mandatario colombiano por el hecho de que tiene el poder de aumentar la seguridad en Colombia o que el país se inunde de una inseguridad completa. Pero luego el mandatario estuvo en un acto protocolario con el presidente de Suiza, Alain Berset, y pues el mismo presidente de ese país dijo lo siguiente: excelente conversación con el presidente Gustavo Petro sobre los procesos de paz en Colombia y el compromiso de Suiza y la cooperación entre Colombia y Suiza en la ONU. Muchas gracias por el intercambio, la cálida bienvenida y la gran hospitalidad durante mi viaje, señores. Pues ustedes qué piensan de esta desaparecida de Gustavo Petro durante 24 horas, donde dice que estuvo atendiendo pues los problemas de seguridad del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y pues de esto último que se ha sabido también. Por otro lado, han criticado a Gustavo Petro porque no ha trinado sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial de Ecuador, que fue pues ultrajado y asesinado en las últimas horas. Lamentablemente esta noticia pues tenemos que informarla. Un candidato presidencial para Ecuador pues asesinado, ¿no? ¿Quién lo asesinaría? No lo sabemos. Pero pues varias personalidades salieron a opinar sobre esto, ¿no? Sobre todo Sergio Fajardo a darle órdenes al presidente. Dijo acá: el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, y la denuncia del fiscal Barbosa sobre planes para asesinarlos por parte del ELN prenden todas las alarmas. Conocemos las señales de violencia que crecen día tras día. Presidente Petro, actúe rápido. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Pues una usuaria le contestó: apreciado Sergio Fajardo, me permito repudiar ese trino lleno de mezquindad porque te atreves a relacionar el asesinato del candidato Villavicencio con el gobierno colombiano y de paso te atreves a hacer política con la muerte de alguien. Das asco con lo que dices, le dicen a Sergio Fajardo. Levi Rincón también se pronuncia: están los paracos, los banqueros y la gente de bien de este país tratando de vincular a Petro con el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador. Son cínicos, son los mismos que salieron a defender a los pobres soldaditos que mataron al presidente de Haití. Malpa de miércoles. También Gustavo Bolívar salió a opinar sobre este magnicidio que acaba de ocurrir en Ecuador. 2021, Andrés Arauz, de izquierda, encabezada las encuestas. A 8 días de las elecciones aparece el fiscal Barbosa a denunciarlo por vínculos con el ELN y gana Lazo. 2023, Luisa González, de izquierda, encabeza todas las encuestas para suceder a Lazo y a 11 días de la elección es asesinado un candidato en contienda. Saquen sus conclusiones. ¿A quién le conviene este magnicidio?
Estas son mis hipótesis. La ultraderecha ecuatoriana, presuntamente aliada con el narcotráfico, sabiendo que perderá el poder a manos del correísmo, es la mayor beneficiada con el asesinato de Fernando Villavicencio, a quien la derecha en el poder debería proteger. Se pregunta, ¿cómo es que un candidato amenazado andaba en un carro sin blindaje? Segundo, ¿cómo es que la escolta no cuida el flanco izquierdo del carro donde se le disparó al candidato? ¿Cómo sabían los sicarios que el candidato entraba por ese lado y que la camioneta iba a estar cuadrada justo en este lugar? Parece un atentado planeado con cómplices dentro de su seguridad. ¿Por qué de nuevo mercenarios colombianos involucrados en un atentado similar al de Haití? El caso es que el correísmo y la izquierda, líder en las encuestas, a punto de recuperar la presidencia, es la única que no le convenía este atentado, que a todas luces busca desestabilizar a Ecuador para buscar una crisis que desemboque en el aplazamiento de las elecciones o en la desacreditación de la izquierda, a quien Villavicencio criticaba. Y son tan delirantes que tratan de relacionar el magnicidio con Nicolás Petro. Al parecer no solo tenían listo el atentado, sino que también la matriz mediática en medios aliados e innumerables tuiteros pagos para generar el relato de que hoy viaja por redes y medios. Fue la izquierda aliada con el narcotráfico. Es decir, ¿Correa es tan tonto que es capaz de torpedear las elecciones de su partido que va ganando? No lo creemos. Hasta tenían listo un grupo de encapuchados que con armas se adjudicaban el hecho, lo cual resultó ser falso. Son tan evidentes en la necesidad de culpar a Correa que se les nota el desespero, un poco de lógica y sentido común. Villavicencio era blanco perfecto, iba cuarto en las encuestas. La indignación en la derecha por su vil asesinato potencia al candidato que le sigue, que es Luisa González, en las encuestas. El crimen deja un manto de dudas hacia la izquierda, en los electores promedio que no leen noticias a profundidad. Pronto veremos los resultados. Buen análisis aquí de Gustavo Liar, pero también Marta Lucía Ramírez salió con un trino realmente desconcertante. Dice acá, señora Fiscal General del Ecuador, solicite usted a la Fiscalía de Colombia toda la información y pruebas sobre las denuncias del candidato Fernando Villavicencio. ¿Por qué debería hacer esto? ¿Qué conoce Marta Lucía Ramírez? Es muy sospechoso esto, señores. También Luis Carlos Vélez, el periodista, dice, el candidato ecuatoriano asesinado Fernando Villavicencio había revelado que el narco quería asesinarlo. También denuncia a Al-Assad y al régimen venezolano. Escuchemos las declaraciones del candidato asesinado. Los capos del cartel de Sinaloa, me refiero a alias Vito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les tengo miedo. Y lo que dice Gustavo Olivar es cierto, porque descuidaron la otra parte de la camioneta, una camioneta sin blindaje, la escolta como cubriendo solo un lado. Muy sospechoso esto, señores, habrá que esperar las investigaciones. Fico Gutiérrez también salió opinando, ¿no? Lamentable y doloroso el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador. Solidaridad con su familia y el pueblo y la democracia ecuatoriana. Villavicencio era periodista y había denunciado importantes casos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. Muy grave. Es alarmante la crisis institucional de violencia y narcotráfico y corrupción que vive Ecuador. Debería preocuparse más bien por su país, ¿no? Que quieren recuperar Medellín, señores. Con la oficina de Envigado, presuntamente, es lo que nos preguntamos. Colombianos, hasta aquí llega este video, pero les pedimos que compartan. ¿Qué opinan de lo que le dijo el comisionado de paz al fiscal Barbosa? Primero hay que investigar, esto puede ser un saboteo a la paz con el ELN, señores. Y pues esto para nada le gustó al fiscal Barbosa y pues que esperaba la llamada de Petro, pues ustedes ahí vieron, ¿no? El ministro de Defensa atendiendo los llamados y los requerimientos. Entonces, ¿para qué quiere una llamada del presidente de la República cuando le está dando todas las garantías? Por otro lado, ¿qué piensan de esta ausencia del presidente Petro durante 24 horas? Donde dice pues que estaba ocupado de la seguridad del fiscal, pero que no aparece ningún registro, ¿no? Acostumbrado pues a trinar seguido y todo eso, y pues que JP Hernández lo acuse de que es o tiene alguna adicción el presidente Gustavo Petro, debería tener pruebas consistentes antes de abrir la boca para decir todo esto, ¿no? Por último, ¿qué piensan de este complot sobre este candidato presidencial, no? Muy raro eso, que lo hayan asesinado con un esquema de protección bastante eficiente, ¿no? Un candidato presidencial que apuntaba también cuarto en las encuestas.
Esperamos que compartan, se suscriban y activen la campanita para un próximo video.